Buenos días, soy el Dr. Casanova. Aquí nuevamente después de mucho tiempo. No había hecho durante varios meses un video y quisiera hablar en este tiempo, ahorita que aprovechando que ya tengo más chance, quisiera hablar sobre el exceso de cirugías, sobre todo en ortopedia. Bueno, últimamente hay como una ola, una moda de que ya casi todo en ortopedia, por lo menos que es mi ramo, que es ortopedia y traumatología, casi todo es quirúrgico. Ya quieren operar hasta las fracturas de clavículas en niños, cosa que la gente que ya los traumatólogos ya de más experiencia saben que la mayoría o casi todas las fracturas de clavículas en niños pegan con inmovilización y ya. Bueno, hay una tendencia, esa es la palabra, hay una tendencia a que todas las fracturas sean quirúrgicas. Es más, en un congreso hace mucho tiempo escuché que venían unos médicos de Estados Unidos, decían que todas las fracturas eran quirúrgicas, y no es así. Hay fracturas que muchas de las fracturas pueden tratarse con yesos, férulas, fibras de vidrio. Obviamente se inmovilizan los pacientes, pero el porcentaje de pseudoartrosis o que no pegue es menor que cuando se operan. Yo pienso que el 80% de las fracturas se pueden tratar con yesos, férulas o fibras de vidrio, y hay un 20% quizás las fracturas de fémur, algunas fracturas en las fracturas de acetábulo, pero no son tantas como ahora se están haciendo. Igual en la rodilla, el exceso de uso del artroscopio, están ahora encontrando cosas que antes no encontraban. Antes, cuando las cirugías eran abiertas, no encontraban plicas, y ahora ven y encuentran plicas y diagnostican plicas cuando son repliegues de la cápsula articular. Muchos de esos procedimientos artroscópicos, yo diría que más del 90%, no se deben realizar, o hay otras opciones en consultorio que pueden resolver esos problemas, a excepción de la ruptura de ligamentos. Y hay que ver cuál ligamento, porque el ligamento cruzado anterior, ese sí es indicativo. Muchas veces salen pacientes con ligamento cruzado anterior porque no están rotos completamente, sino que están guangos, están flojos. Y esos ligamentos, con ciertas cosas que se pueden dar en consultorio, también podrían salir. Pero en este caso, pues obviamente urge operarlos. Depende de dónde estén. Si está en la privada es más urgente que en pública. En pública pues lo van a dejar años haciendo fila para que los vayan a operar. Pero es exagerado, ya exageraron demasiado con las cirugías. Y no está pasando solamente en ortopedia, también está pasando en cirugía, en odontología. Ahorita hablando con una dentista, no es mi campo, pero estaba hablando con una dentista, y ya todo quiere ser endodoncia. Antes eran curaciones, ya no se hacen curaciones, todos se van a la endodoncia, y la endodoncia es matar al nervio, es un cadáver lo que queda ahí, ya no es un diente vivo, porque le están quitando el nervio del centro, el nervio el que maneja ahí la vida del diente, ¿no? Dejan un cadáver ahí nomás. En cirugía ya se quieren poner mallas por todo. Todas las hernias son con malla, cuando antes se trataba todo con McVeigh, con Schuldeis. Hay un hospital en Canadá que sigue haciendo técnica de Schuldeis y los pacientes salen bien, pero se tienen que meter mallas. Entonces los pacientes pues se les dice que tiene que ser una malla, que compre su malla de Prolene o lo que sea. No sé cómo estén, cuál es la más actual de las mallas, pero ya todo se está llevando a hacer más grande las cosas. Igual en cáncer de hueso. Hace más de 20 años decían en un congreso de ortopedia de que todo el dolor de huesos en niños es cáncer, hasta no demostrar lo contrario. Yo durante 10 años estuve tomando radiografías a los pacientes, a los niños que tenían dolor de huesos. No encontré un solo caso de cáncer de hueso. Entonces
lo que está haciendo es un sobrediagnóstico con una sobreoperación. Se está operando de más obviamente para sacar más dinero, vender más medicamentos, vender más aparatos, vender más piezas de artroscopía. Entonces yo pienso que el 80% de los procedimientos de ortopedia se pueden resolver en consultorio, a excepción de malformaciones congénitas, esas no incluyen. Y las fracturas igual, un 80% se pueden tratar conservadoramente con fibra de vidrio, yeso, inmovilización y a veces hasta un vendaje. En cambio, últimamente es al contrario, el 80% es quirúrgico y solamente el 20% no lo es. Hay pacientes que dicen que antes los escalones se permitían en las fracturas articulares, se permitían escalones de 5 milímetros hasta 10 milímetros. Si uno va retrocediendo en los libros, se permiten hasta 10 milímetros de escalón, y ya luego fueron bajando a 5, luego bajaron a 1 y ahora dijeron, si ven la fractura articular, la tienes que operar. Entonces, ¿por qué? Porque pues al final de cuentas, para que tú diagnostiques, o sea, todas las radiografías donde ven una fractura articular va a ser quirúrgico, vas a entrar al quirófano por eso. Y como los estándares los ponen allá, en Estados Unidos, ya hay médicos, no soy el único, ya hay médicos que se están revelando. Por ejemplo, los niveles en cardiología, los niveles de presión arterial los están bajando. Ahora dicen que arriba de 115/75 ya se considera hipertenso. O sea que el número 120/80, que antes se consideraba normal, ya es un paciente hipertenso. La Asociación Argentina de Cardiología comenzó a hablar y decir, no estamos de acuerdo, porque 120/80 es un paciente normal. Es más, 130/80, hasta 140/90. Dije, no, es que hemos encontrado, bueno, esos estudios, ¿dónde están? Y ahora, ¿están esos estudios presentes? ¿Cómo llamamos para ver si los pacientes que ellos incluyen son los verdaderos? Porque ahí entra el comité de ética y dice, no podemos llamar porque es privacidad del paciente. Y no puede uno corroborar si esos estudios realmente se están haciendo, porque es muy fácil decir, en la revista Llama o en la revista tal, se observó que tal cosa no servía. ¿Ok? ¿Cuántos pacientes? Dame los teléfonos de los pacientes, yo escojo al azar, los voy llamando y me averiguo si realmente se hizo ese estudio y cómo fue, y a ver qué me dice el paciente. Pero no se puede hacer. Es plan con maña, es un estudio científico, cualquier universidad lo acepta, etcétera, pero no puedes corroborar esos estudios. Y luego como decía el doctor Richard Smith, no mienten, pero manipulan la verdad. Entonces arreglan los números para que esos números les convenga a ellos. Si por ejemplo ven que no hay diferencias en pacientes tratados y no tratados, los dividen en grupo de edad y de esa forma buscan alguna diferencia muy pequeñita y esa la ponen como que funcionó en este grupo de pacientes por un 50% cuando la diferencia es del 1 al 2%. O sea, son manipulaciones que se hacen en los estudios de investigación. Mara Angel decía, y él era el editor en jefe de la revista New England Journal of Medicine, decía, yo no me confiaría de lo que digan esas revistas médicas. Y él fue el editor en jefe del New England Journal of Medicine. Entonces, sí es exagerado, es lo mismo. Mientras que en la parte quirúrgica están abundando las cirugías, hay una epidemia de cirugías de todo tipo. En la parte médica hay un exceso de recetar medicamentos. Hay pacientes que vienen con listas de 20 medicamentos y al final está peor que cuando llegó antes de tomarse los medicamentos. Lo mismo, es demasiado el consumismo que se ha creado con la medicina. Es consumismo, es que tienes que usar, comprar, hacerlo gastar al paciente. Para que, igual las placas de rayos X, que les exigen porque la columna está, lo mismo me pasó, hay que tomarle radiografía de columna a todos los pacientes que se accidentaron. Ni una fractura encontrado en los pacientes accidentados, salvo que vengan inconscientes, que sea pérdida total, etcétera. Pero ya se exageran con la solicitud de radiografías. Hay que ser un poco más medidos y hay muchos tratamientos que se pueden dar en consultorio. Y yo pienso que el 80% de las cirugías de traumatología y ortopedia se podrían evitar. El de fracturas eso es un poco aparte, pero el 80% se podrían evitar. Prótesis de cadera
sería un médico bien por bien, tendría que hacer unas 3 o 4 máximo, pero máximo al año, porque es demasiado lo que se está usando las prótesis de cadera también. Ahorita, el primer médico que hizo una prótesis de cadera en México era el doctor Lascano. Ha tenido pacientes de 35 años con prótesis de cadera. Ahora están haciendo las prótesis de una forma de que duren menos, pero descompongan menos el hueso, porque para que puedan meter otra prótesis. Entonces, ¿qué están haciendo? En vez de poner con todo y vástago, hacen las de pura cabecita para que dure. Bueno, ya en 10 años pones otra, en 10 años más pones otra, y así no ven que ya no aguanta, ya le pones la de vástago, o sea, hasta dentro del canal medular. Entonces, son cuestiones de vender y vender y vender. Y la verdad, pues, es para que el médico, uno de los principios de la medicina es primero no hacer daño. Y se está haciendo mucho daño con esto, francamente. Gracias, pues mi página es artrimed.com. Cualquier pregunta, también tengo un foro que estoy formando apenas, que ya luego los contaré. Muchas gracias.